Pues este domingo iniciamos una nueva serie que hemos denominado Edificando sobre la Roca. Y el día de hoy estaremos hablando sobre edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Quiero hacerte una pregunta y que seas muy franco, que seas muy sincero, no tienes que responderme ahorita, pero sí tienes que pensar en la respuesta. Y es lo siguiente: ¿tu vida está cimentada en Cristo? Es decir, ¿todo lo que haces está fundamentado en Dios? ¿O has hecho muchas cosas y las has fundamentado solamente en emociones, en decisiones vagas? Algunas han dado fruto y otras se han desvanecido. Porque eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Edificar sobre la roca es saber que tenemos un Dios que quiere que todo lo que hagamos sea prosperado. Y vamos a leer rápidamente Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Y acompáñenme en la lectura. Dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Hasta aquí vemos la historia de una casa hecha por un hombre que fue construida sobre la roca. Ok, vamos a seguir leyendo. Pero todo el que me oye estas palabras, y ojo aquí, y no las pone en práctica, es como un hombre ¿qué? Insensato. Dile al que tienes a un lado: no seas un hombre o una mujer insensata, que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué sigue? El 27. Síganme multimedia, por favor. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Qué triste es hacer cosas, hacer planes, hacer proyectos, tomar decisiones que son azotados por problemas y se derrumban porque no están cimentados en Cristo, sino están cimentados sobre la arena. Hoy anhelo con todo mi corazón que podamos entender que el propósito por el cual hoy Dios nos quiere hablar este día y durante algunos domingos es saber que tenemos que aprender a edificar nuestra vida, nuestro hogar, quizás nuestros estudios, nuestra profesión, nuestros sueños, nuestras relaciones, nuestros trabajos, aún la iglesia, sobre un fundamento que, no importando el problema, permanece a pesar de todo. Y ese a pesar de todo es Cristo siendo nuestra roca fuerte. Amén. ¿Cuántos quieren orar para que Dios hable a sus corazones esta tarde? Amén. Cierra tus ojos y déjame orar, y tú no ores, solo escucha. Padre, esta mañana yo te pido, Señor, que hables al corazón de cada uno de mis hermanos. Toca sus vidas, que ellos puedan abrir su espíritu, su alma, su cuerpo para recibir la palabra que hoy tienes para ellos, Señor. Espíritu Santo, te damos el lugar a ti
muévete con autoridad, háblanos, confróntanos, pero también, Señor, enséñanos con ese amor tan grande a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero platicarte de una historia que escuché hace algunos años sobre un hombre que construía casas, y no me estoy refiriendo a Isra, ¿verdad? Sino es un hombre X que se dedicaba a la construcción. Construía y construyó muchas casas durante mucho tiempo, ¿sí? Y como muchas personas empiezan con una gran motivación y pasa el tiempo, ¿verdad? El cuerpo ya da de sí y empezó a cansarse y empezó a construir casas, pero sin esa misma pasión. Compraba materiales, quizá lo primero que encontraba, no con calidad, ¿verdad? Encontraba cosas quizá baratas, las metía, construía casas, las levantaba y terminaba y las entregaba. Llegó un punto en su vida donde este hombre habló con su patrón y le dijo, ¿sabes qué? Es tiempo de retirarme, es tiempo de entregar esta chamba. Y el patrón le dijo, ok, pero construye una casa más, pero quiero que sea la mejor casa que hayas construido, con los mejores pisos, con los mejores acabados, la mejor tecnología, ¿verdad? Todo lo más caro, lo mejor. ¿Cuánto te vas a gastar? Esta cantidad. Le dio esa cantidad y este hombre empezó a trabajar, ¿verdad? Pero ya traía un problema este hombre y empezó a comprar lo que ya sabía que tenía que comprar, cosas baratas. Él tenía prisa por entregar esta casa. Él ya quería dejar de hacer eso y empieza a comprar lo mismo, construye la casa, ¿verdad? Termina la casa, va con su patrón, le entrega las llaves, le dice, esta es mi obra final. Y el patrón le dice, toma las llaves, se las queda viendo y se las entrega. Esta casa es para ti. Muchos de nosotros no entendemos que Dios nos ha dado una vida donde podemos invertirle lo mejor, y lo mejor es lo que Dios nos ha dado. Su palabra es la fuente de vida que nos va a dar la manera de poder hacer las cosas de la mejor manera, con los mejores productos, teniendo la mejor calidad. El problema es que cada uno de nosotros es el responsable, es el que decide cómo vamos a construir y a desarrollar nuestra vida. ¿Sí? Este hombre tuvo la posibilidad de haber comprado lo mejor. ¿Y qué compró? Lo que había. ¿Sí? Lo más barato. ¿Cuántas cosas a ti, cuántas oportunidades Dios no te ha dado y las has desaprovechado? Las has tenido en poco, porque crees que no es su tiempo, que no es para ti, que quizá es muy difícil y te vas por lo más fácil. Y tomamos decisiones, ¿verdad?, que lamentablemente no son las mejores. Si tú y yo no fundamentamos nuestra vida en Cristo, vamos a estar a la deriva, porque, ¿sabes? Podemos construir, sí podemos construir sobre la arena. Podemos construir trabajos, profesiones, relaciones, amistades, ¿verdad?, sobre la arena, y van a tener un tiempo que van a estar ahí, pero no van a permanecer. Va a venir un problema, ¿y qué crees que va a suceder? Se va a caer. Eso Dios no quiere. Dios lo que quiere es que aprendamos a construir con lo mejor. La Biblia nos habla de 4 elementos en esta historia. Vamos a ver el primero. El primero es la casa. ¿Quién es la casa? A ver, ¿quién piensas que es la casa? Voltea con el que tienes a un lado. Tú
Tú eres la casa. La casa no es un espacio. La casa no se refiere a una construcción, se le refiere a cada uno de nosotros. Nosotros somos la casa. Después, vamos a leerlo rápidamente. Versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa, es decir, construyes tu vida sobre, segundo elemento, sobre la roca. Pero antes de pasar a la roca, yo te quiero decir que ¿quién toma las decisiones en tu vida? Mi esposa, pastor. No, mi esposo, pastor. Pues, gloria a Dios que sea tu varón el que toma las decisiones, ¿verdad? Pues siempre en coordinación con la esposa, ¿verdad? Pero la realidad es que cada uno de nosotros tomamos las decisiones de nuestra vida. A mí no me viste mi esposa, ni yo he visto a mi esposa. A veces le digo, no, lluvia, esto no, y me dice, tranquilo, relájate. Yo tomo estas decisiones, ¿no? Tomo tu consejo, pero yo tomo mis decisiones. Y así es en todas las cosas. El que toma las decisiones es uno mismo. Por eso es que este hombre construye su casa. Su casa es nuestra vida, es mi decisión. Es tu decisión escuchar la palabra y ponerla en práctica. Es tu decisión escuchar la palabra y hacerte el menso. ¿Sí? El que, mi mamá dice, haces que Dios te habla, ¿verdad? Pero te haces. El segundo elemento es la roca. La roca, ¿qué es la roca? La roca es el fundamento. En una construcción, hermanos, ¿sabes que lo más caro son los cimientos? Y más ahora que el acero subió de 24 a 32 mil pesos la tonelada. Está carísimo. Ahora sí que el que construye es porque tiene fe, ¿verdad? Y tiene los recursos. El acero es caro, los fundamentos son caros. Y la realidad es que si nosotros deseamos y decidimos que Cristo sea nuestro fundamento, es algo que vamos a pagar y es caro, porque es tiempo. Y vamos a ver más adelante qué significa cimentar nuestras vidas en Cristo. Este fundamento es aquello que nos hará estables, es aquello que nos hará permanecer. Platicaba en el primer servicio, y yo recuerdo en el temblor del 17, mis padres salieron al centro. Y los que vivimos en el temblor del 85, que somos ya las generaciones un poco más, no más adultos, pero ya, quiere decir que si viviste el del 85 has de tener mínimo unos 40, ¿no? Mínimo. Nadie dice amén, ¿verdad? Ahí todos, ya solo me dejan enterrarme yo solo. Pero recuerdo que cuando fue ese temblor, yo estaba muy pequeño, pero escuchaba que el centro fue el epicentro. Bueno, no el epicentro, perdón. Fue el lugar donde más edificios cayeron. Me acuerdo que mi padre me decía, aquí había un edificio, aquí el parque, antes aquí había un hotel muy grande, y me platicaba. Entonces cuando fue el temblor del 17, yo estaba asustado. Estábamos en la casa trabajando, Isra, Joseph, yo, y me acuerdo que estaba yo bien apurado porque no sabía, los que se acuerdan, se cortaban las comunicaciones, no había transporte, ¿verdad? Pasaban muchas horas hasta poder saber de ellos, fue una locura. Pero conforme iba pasando el tiempo, escuchábamos las noticias de que la zona donde habían caído la mayoría de los edificios había sido en Villacuapa, una zona no tan vieja. Muchas casas, muchos edificios colapsaron, centros comerciales se dañaron. ¿Qué te da a entender esto? Que quizá no por nuevo era resistente. ¿Me explico? Qué importante es estar bien fundamentados en nuestras vidas. Qué importante es tener fundamentos en el que nosotros podamos invertir nuestras vidas. Invertir en la palabra de Dios, invertir en servir a Dios, invertir en cosas
que nos hagan crecer en Dios. Y el tercer elemento es la arena. La Biblia habla de la arena. ¿Cuántos han ido o cuántos les gusta ir a la playa? Yo tengo muchos recuerdos de niño que nos llevaban a Acapulco, ¿verdad? A una zona que se llama Puerto Marqués. Me acuerdo que comíamos en la playa, ¿verdad? Ahí en las sillitas y llegaba el agua a tus pies y te refrescabas. Y ahora que fuimos de vacaciones a Puerto Escondido, yo buscaba algo así, estaba aferrado, ¿verdad? Y en una de esas aferraciones fuimos a dar a una playa y ahí íbamos con algunas cosas y el pastor le encargaron las llaves del carro. Y las cosas, porque los demás andaban ahí brincando en las olas, ¿verdad? Y yo estaba ahí viéndolos. Me acuerdo que en una de esas llega la ola, ¿verdad? Yo me paro y no me doy cuenta de las llaves. Hermanos, horas buscando las llaves. No encontramos nunca las llaves. Se quedaron ahí en algún lugar. No sabemos si el mar se las llevó o si alguien las enterró. Yo con mis delicados la enterré las llaves. Bueno, el punto es que fue un caos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú fundamentas sobre cosas como la arena, vas a tener un problema. ¿No es malo ir a la playa? No. El problema es cuando tú fundamentas tu vida sobre emociones. Porque cuando fundamentamos sobre la arena, es que estás tomando decisiones, estás construyendo sobre emociones. Quiero abrir un negocio. Pero, ¿y tu trabajo? Lo voy a dejar. Tómala. Se te acaban los recursos. Y no era el tiempo. No era el momento. Es que esta chica o este chico me gusta, pero ni cristiano es, ni cristiana es, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Después vienen los problemas, después viene tantas cosas. ¿Por qué? Porque fundamentamos nuestra vida sobre lo que se desvanece, sobre nuestras emociones. Y el último elemento, vamos a leerlo, dice así, es versículo 25, dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. El tercer elemento, ¿cuál crees que es? Dice ríos, lluvias y vientos. En pocas palabras, ¿qué es eso? Problemas, pruebas. Las dos casas, porque la Biblia nos dice de dos casas, dos hombres, uno construye sobre la roca, otro construye sobre la arena. A uno le llaman prudente y a uno le llaman ¿cómo? Insensato. A las dos casas le cayeron los mismos problemas: ríos, lluvias y vientos. Diga conmigo: ríos, lluvias y vientos. Ríos, lluvias y vientos. Ríos, lluvias y vientos. Cuando vengan los ríos, lluvias y vientos y estás fundamentado sobre la roca, ¿qué crees que va a pasar? Vas a estar anclado, vas a estar firme. No te van a tambalear, no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estás fundamentado sobre la roca. Pero ¿qué pasa cuando estás fundamentado sobre la arena? ¿Qué pasa? Se desvanece. Hermanos, como les dije en el primero, no es contra nadie en específico, pero sí es contra ustedes. Contra todos. Bueno, no contra, es para todos.
es para ti. Es para ti que a veces te preguntas, Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es voltear tu rostro a Dios, ¿sí? Y hacerte esta pregunta. ¿Quiero que las cosas que haga sean para siempre? ¿O quiero que las cosas sean momentáneas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Israel? ¿Para siempre o momentáneas? ¿Qué quieres, Carmen? ¿Qué quieres, Alan? ¿Qué quieres? Quisiera tener el tiempo para decirle a cada uno, ¿verdad? ¿Pero qué quieren? ¿Para siempre o momentáneas? Multimedia, no se me duerman. Hay 3 principios entonces de los que te quiero hablar sobre cómo podemos empezar a edificar, porque te podrías hacer esta pregunta. Pastor, yo pues ya me casé, ¿no? Y no oré. Podría ser. Pastor, es que yo ya emprendí el negocio, ¿no? Ay, pastor, es que pues ya estoy aquí en la iglesia, ¿no? Ya hasta vine al desayuno de nuevos y ni siquiera oré para ser parte de esta iglesia. Ay, pastor, es que sí, ya tomaste decisiones, pero tenemos la bendición de que Dios siempre nos ayuda a ser restaurados, a edificar aún en medio del problema. ¿Sabes que hay muchas construcciones que cuando tienen daños estructurales, es decir, de sus cimientos, pueden ser restaurados? Es una lana, ¿eh? Restaurar cimientos es mucho dinero. Tenemos un claro ejemplo, la catedral. ¿Sabías que si no la estuvieran metiéndole pilotes, estuviera más de 2 metros abajo del nivel de la plaza? Porque está fundamentada sobre otra cultura, otro tipo de suelo, otros sistemas. No está bien y es muy pesada aparte. Así pasa con nosotros, tu vida está tan pesada y no es por tu peso, sino es por tantas malas decisiones, ¿sí? Pues que necesita ser rescatado por Dios. Vamos a hablar de estos 3 principios. El primer principio del que te quiero hablar, presta atención, hazte así, pon tu mano así, y es oír la voz de Dios. ¿Cuál es el primer principio para edificar sobre la roca? Otra vez tu mano aquí. Oír la voz de Dios. Yo de chiquito sabía cuando Ricky era un Ricky de aquí que hiciste algo, a un Ricky de hiciste algo bien, ¿sí? O era un Ricky de ve a la tienda, ve a las tortillas, o era un Ricky de ya nos enteramos, ¿verdad? Tenemos la capacidad, como seres humanos y como hijos de Dios, de saber reconocer la voz, ¿sí? Fíjate, si los animales aprenden, ¿por qué nosotros no? Si tenemos muchísimas más capacidades. ¿Sabías que los caballos, cuando los entrenan, ellos tienen, los que los entrenan tienen que enseñarles a desarrollar su oído, para que el jinete, con sus chasquidos y con sus palabras, aprendan a obedecerlos, ¿sí? No sé mucho del tema, pero algo escuché a un amigo que da terapias con caballos y me decía, es que es fascinante cómo el caballo tiene una capacidad de aprendizaje por el oído, ¿no? Ahora pongámonos nosotros ante la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de escuchar la palabra de Dios? Por tanto, versículo 24, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero, ¿qué dice aquí? Todo el que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? La Biblia, su palabra. Es decir que el primer
principio es aprender a escuchar la voz de Dios. Pero ¿por qué no tenemos esa capacidad para distinguir la voz de Dios? Hemos hablado muchas veces que no la tenemos, número uno, porque no leemos su palabra. Cuando aprendemos a leer y a pasar tiempo con Dios leyendo su palabra, desarrollamos, aunque sea lectura, la capacidad de escuchar la voz de Dios, porque Dios no te va a hablar y decir no lo hagas. Quizás sí lo pueda hacer, pero la mayoría de las veces Dios te va a hablar de tal manera que usará personas, quizá te hablará a través de circunstancias, te hablará a través quizás simplemente de su palabra, leyendo, y te dirá, no es el camino, no es la decisión, no es por aquí. Pero el problema es que no tenemos el oído acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. Porque nos conviene o nos gusta tener un consejo de otras personas antes que el de Dios. Porque quizá el de otras personas, y más cuando no tienen a Cristo, serán guiados por algo práctico, algo rápido. ¿Sí? Ahora, quiero hablarte de otro aspecto por el cual también a veces nos cuesta escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos vieron Kung Fu Panda? El pastor y sus películas, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta serie de películas porque me identifico tanto con el panda, no por, sino por su forma de ser, ¿sí? Porque hace cosas que yo hago, ¿no? Es así bien, natural. El punto es me acuerdo que hay su maestro, que es el maestro Shifu. ¿Qué animal es? No sé, es un coyotito, ¿o qué es? Es como un zorrito, ¿no? Un bigotudo. El punto es que hay una escena donde habla de la paz interior, ¿sí? Y me acuerdo que el único que le quita la paz es el panda, ¿no? Porque es muy desesperante. ¿Y sabes cuál es el problema de nosotros por el cual no escuchamos la voz de Dios? Porque nos falta paz. Paz en nuestro interior. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar la paz de Dios, aprendemos a escuchar la voz de Dios. Porque no nos ponemos no nos desesperamos por una respuesta, porque no queremos, no somos atrabancados, sino desarrollamos una paz, una confianza en Dios, y esperamos que Dios hable a nuestra vida. Y no estamos así. ¿Se acuerdan cuando les he dicho que una ocasión mi papá, después de sus cirugías, empezó a tener temperatura, y yo dije, no, otra vez esta bacteria? Agarré, lo llevé a hacer estudios, ¿verdad? Lo llevé al hospital, le pusieron un buen de medicamentos. Una semana después me llega el resultado y tenía una bacteria por una muela. Y pagué una gran cantidad de dinero que pude haber invertido en otra cosa. ¿Por qué? Porque quería la respuesta en el momento. Quería solucionar el problema en el momento. Y me acuerdo que mis hermanos estaban a la distancia, me dijeron, vamos a orar, y yo, vamos a orar. Necesito que mi papá esté bien. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, me identifico mucho con el panda, porque es bien atrabancado. No podemos ser así. Tenemos que aprender a tener una paz en Dios, saber que sí está el problema, pero tenemos que orar, tenemos que pedir consejo. El doctor me dijo, no, sé que en ese momento no era cristiano, pero me dijo, primero hágale los estudios y ya después me lo trae. ¿Pero qué hizo el pastor? Primero lo llevo y después le hago los estudios. Me pude haber esperado 2 días y ahorrarme, ¿verdad?, edificar sobre la arena. El segundo
El segundo tip o principio lo vamos a ver en la segunda parte. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, primero hablamos de qué? De oír, ¿verdad? Y después dice, y las pone en práctica. Repite conmigo, y las pone en práctica. ¿Qué significa poner en práctica? Obediencia. Qué difícil es escuchar la voz, ¿sí? Pero qué difícil es más ponerla en práctica. No dice la Biblia, de oídas me habías oído. Porque muchos escuchamos la voz de Dios. Muchos tenemos añísimos de ser cristianos y de conocer a Dios. Es más, si yo me pusiera a platicar con ustedes, yo me quedaría asombrado porque igual y tienen institutos bíblicos, doctorados en teología, ¿verdad? Han cursado por años en la iglesia, cursos, han predicado en mucho tiempo, no sé, o tienen estudios profesionales, sí. Pero ¿qué diferencia es cuando alguien lo que escucha en Dios, así seas nuevo en el Evangelio, tengas años en el Evangelio, lo pongas en práctica? Es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque es una persona que escucha, aprende y lo pone en práctica. Entonces, ¿quiere decir que tenemos que ser perfectos? No. Habla de si en la vida vamos a tener errores, sí, porque eso es parte del cristianismo. Parte de ser cristiano es fundamentar nuestra vida en Cristo y en el camino, ¿sabes? Vas a tener errores. La vas a regar. Quizá vas a tomar una que otra mala decisión o simplemente es parte de lo que Dios te está enseñando. ¿Y para qué es? Para que madures, para que crezcas. Pero lamentablemente, la obediencia, no lamentablemente, la obediencia significa agradar a Dios, mientras que la desobediencia habla de agradar a nuestras emociones, ¿sí? Cuando desobedecemos a Dios, ¿a quién estás agradando? ¿A quién crees? A tu carnota, a tus deseos carnales, a tus deseos emocionales. Por eso pongo la foto de ese niño, ¿verdad? Ese niño está escuchando, pero ¿cuál es su actitud? Sí, ya sé, pero lo voy a hacer, ¿no? Sí, pero va a ser mi voluntad. Sí, pero me voy a ir. Sí, pero no quiero. Va a ser mi voluntad, no la de Dios. ¿Por qué? Porque quiero satisfacer mis emociones. ¿Sabes que es más fácil satisfacer tus emociones que satisfacer a Dios? O sea, obedecer a Dios, sí. Porque no escuchas su voz, porque no la pones en práctica, por eso te es más fácil satisfacer tus necesidades carnales. Y por último, el tercer principio. Gracias, Isra. Versículo 24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre, di conmigo, prudente, que construyó su casa sobre la roca. Es como un hombre prudente. ¿Qué significa ser prudente? A ver, ¿qué crees que significa ser prudente? Podrían decirte Cristian el prudente, Israel don Prudencias, ¿no? O Ricky el pastor que apodan el prudente. ¿Qué significa ser prudente? Es una persona que como resultado escucha la voz de Dios, la pone en práctica, pero sobre todo ha aprendido a confiar en Dios. Entonces se vuelve una persona
prudente. ¿Por qué? Porque ante la adversidad no toma una mala decisión, busca a Dios, espera en Dios y obedece a Dios. ¿Cuántos tenemos que aprender a ser prudentes? Wow, todos yo creo. Tenemos que entender que sí, en el camino nos podemos caer, pero Dios respaldará nuestra vida y nos vamos a poder volver a levantar y a seguir adelante. Pero si nosotros seguimos edificando sobre la arena, todo lo que hagamos quizá en un momento se puede derrumbar. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo abramos nuestro oído y pongamos en práctica. ¿Es tiempo aún para tus hijos? Sí. ¿Para tu matrimonio? Sí. ¿Para tu profesión? Sí. ¿Para tu vida? Claro que sí. Todo no sé cuántas semanas, pero estaremos hablando de todo lo que tenemos que edificar en casa. Todo lo que tenemos que quitar y reemplazar como principios de la palabra de Dios. Sí nos va a costar, sí, hermanos. O sea, desde ahorita te lo digo. Es como cuando alguien me pide un presupuesto, ¿qué crees que hago? Les digo, no veas el precio, ve todo el desarrollo, ve todo, cada cosa es así, está bien desglosado. O sea, hazte una idea que vas a gastar, porque lo bueno sale caro. No es que sea yo carero, sino en muchas ocasiones hay que comprar cosas buenas para que después no se estén descomponiendo, ¿sí? Hay que invertir bien. Lo mismo pasa en nuestra vida. Muchas cosas nos van a costar carácter, nos van a costar sacrificios, nos va a costar tiempo con Dios, nos va a costar, pero el resultado va a ser una vida edificada sobre la roca. Hijos edificando sus vidas sobre la roca. Matrimonios edificando sus vidas sobre la roca. Trabajos, negocios, estudios edificados sobre la roca. Yo quería estudiar, me acuerdo, estaba chavo, ¿verdad? Yo entendía cuál era mi profesión, pero yo quería estudiar comunicación por emoción. Porque me daban miedo las matemáticas. Pero escuché la voz de Dios y tomé mi decisión. Y yo le doy gracias a Dios porque a pesar de las matemáticas, Dios me ha bendecido. Y Dios te quiere bendecir. El camino es difícil, es muy difícil. Pero tu vida estará fundamentada. Y vas a tener bendiciones. ¿Van a venir tormentas? Las que vengan, hermano. Ser cristiano no te exenta de la pandemia. Muchos decían, no, es que yo soy cristiano, yo en mi casa, aquí no entra, no, el virus no entra. Y a la primera semana, tómala, tos. Es una enfermedad, es un virus. ¿Dios nos protege? Sí, Dios nos protege. Si era nuestro tiempo, era nuestro tiempo. No era nuestro tiempo, no era nuestro tiempo de partir. Así son las cosas. Pero no es lo mismo pasar una prueba sin Dios a pasar una prueba con Dios. Porque Él nos sostiene y Él nos fortalece. Amén. Nos ponemos en pie. Vamos a terminar este servicio adorando a Dios y al terminar vamos a cantar un canto de gozo que vamos a estar cantando durante toda esta serie. Es un canto muy viejito. ¿Cuántos crecieron con cantos de himnario? Es un canto, cuando lo escuchen hasta se van a desclavar del piso. Los vamos a estar tocando toda esta serie porque queremos que, como esos coritos se te quedaban desde niño, este corito en la prueba, recuerdes quién es Dios en tu vida. Amén. Cierra tus ojos, pasa el grupo de alabanza, por favor. Te pido que ahí cierres tus ojos.
Que nada te quite la paz, que nada te distraiga. Permite al Espíritu Santo que se mueva en tu vida. Y en este tiempo, dile: Señor, sé glorificado.